Belén se va a casar mañana por la mañana y dicen que va a tirar la casa por la ventana. Oye, Jorge, ¿qué haces acá? Siempre me encuentro contigo en la calle, sí. ¿Quién más? ¿Qué haces por acá? Oye, me has interrumpido en mi salsa favorita. ¿Qué haces tú por acá por Jesús María? No entiendo. Estoy acá, lo que pasa es que me ha llegado un mensajito de una agencia de viajes. Dice que me han regalado un viaje. Anda. Y me han citado aquí en la avenida Cuba 1957. Ya, así que como estoy en la avenida Cuba, estaba poniendo una salsita cubana muy chévere. Claro. Y no sé, ¿qué haces tú por acá? No entiendo. Bueno, yo pasaba por acá de casualidad, pero Cuba 1957, una agencia de viajes. Sí. No, olvídate de eso. Mira, justo qué coincidencia, qué suerte tienes que estás encontrado conmigo, porque yo también tengo mi agencia de viajes. Ahí está. Suerte, dice. Claro. Agencia de viajes. Sí. Ya, y olvídate de eso, olvídate. Yo te voy a llevar justo a ese Ya. lugar, a Cuba 1957, vas a ver. Olvídate de ese pasaje que te has ganado, seguro te están estafando, porque la avenida Cuba, te cuento, solo tiene 12 cuadras aparte. No hay cuadra 19, ¿ya ves? Ah, caray. Ya. Así que bueno, voy a ¿qué te parece? confiar en ti. Vamos, acompáñame. Ya, vamos, a ver qué sale. Cuidado. Uy, Oye, casi nos mata, ¿no me güey. ibas a traer a Varadero, a Cuba de vacaciones? ¿Qué es esto? Oye, cuidado con esa cosa. Pero Jorge, ¿no ves que esto es vacaciones de aventura? Y te he traído a Cuba 1957, a Cuba 1957. Tú sabes que yo prometo lo que cumplo. 1957, oye, te pasaste. Bueno, pero es que a ti te gusta la historia, pues no dije, seguro le va a gustar retroceder en el tiempo y qué mejor que en Cuba. Bueno, sí, es verdad. Yo sé que en 1957 hubieron acontecimientos así bien chéveres. Pero bueno, ya está bien, ya estamos acá. Solamente hay que ponernos a salvo. Sí, porque sí. cuidado que aquí Están terminamos. en plena guerra, ¿no? Sí, terminan nuestros viajes en el tiempo. Aquí creo, mira. Aquí creo que podemos escondernos. Aquí. Vamos. Bueno, creo que acá ya estamos un poco más tranquilos. Sí. Pero me sorprende la verdad ver a tantas personas en pleno combate. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué Cuba está así tan efervescente? Bueno, Jorge, te comentaré que Cuba no ha pasado años tan fáciles, incluso desde que obtuvo su independencia, ya a inicios del siglo XX, y hace buen tiempo. Lo que pasa es que, en primer lugar, Cuba, tú sabes que es una isla que está en medio del Caribe y muy cerca de ¿quién? De los Estados Unidos, que es una potencia pues tremenda y lo ha sido desde hace muchos años. Entonces esta ubicación estratégica fue muy importante tanto para el Imperio Español, que fue en un inicio la nación pues que poseía Cuba como colonia, y luego también para los Estados Unidos. Así que a lo largo de estos años ha habido muchos gobiernos en Cuba, algunos de ellos autoritarios, dictatoriales, y el que estamos viviendo justo en esta época, 1957, es uno de ellos, es el gobierno de Fulgencio Batista. Oh, vaya, entonces me parece que los ánimos no están muy bien aquí. Además, creo recordar que Batista, de hecho, es un dictador, ¿no? Sí, de hecho, es lo un es. dictador, no ha sido precisamente elegido por la gente, y esto colabora a los ánimos un poco revolucionarios que se están respirando aquí. Pero, entonces, ¿cómo llegamos a esta situación, no? A partir de la independencia de Cuba, que entiendo que se independizó de España, ¿y cómo llegamos hasta este punto en aproximadamente 50 y tantos años a estar en un ambiente tan convulso? Como te decía, Jorge, uno de los factores principales a mí me parece que es la cercanía de Cuba a los Estados Unidos. Ya por los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, es que Cuba se vuelve, ¿sabes qué cosa? Una especie de paraíso de juegos, de juegos de azar, para también parte de los gángsters que están en esta época en Estados Unidos, ¿no? Esos gángsters tipo Al Capone, tipo Vito Corleone, ¿no? Que aparecen en las películas. Muchos de esos gángsters, no ellos necesariamente, pero sí muchos de ellos, llegaron a Cuba para hacer sus negocios ilegales, avalados justamente por el gobierno de Cuba, que era muy corrupto. Los gobiernos eran muy corruptos en aquella época, Jorge. Entonces, pues esto traía cierto beneficio económico para algunos sectores de la población, porque en Cuba se empiezan a construir hoteles, casinos, empiezan a invertirse en muchas cosas, pero obviamente esto no llega a toda la población, la cual en su gran mayoría sigue manteniéndose en la pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra Batista al poder en el año 1952, pues un grupo de revolucionarios liderados nada menos que por Fidel Castro
trata de tomar un cuartel en la llamada provincia de Oriente, que es justamente donde estamos en este momento, donde está la Sierra Maestra, esta parte que está al sur de Cuba. Pero él es al final encarcelado, pero posteriormente por cierta presión ahí es liberado y él se dirige a México, exiliado, prácticamente fuera de Cuba ya. Y a partir de aquí es que años después, en 1956, Fidel Castro junto con 82 personas más regresa a Cuba clandestinamente, es decir, fuera de la legalidad, para empezar un movimiento revolucionario que él tenía en mente podía servir para derrocar al régimen de Batista. Claro, sí recuerdo esa etapa cuando Fidel Castro con sus amigos llegan a Cuba con el fin de iniciar ya por fin el movimiento revolucionario. Lo que pasa es que llegaron un poco tarde, porque recuerdo de que ellos iban a llegar, habían planificado ya un día en concreto para llegar, y ese día iba a haber huelga nacional en el país, o al menos en algunos sectores, con el fin de que las Fuerzas Armadas de Batista estén distraídas con ellos. Y lo que pasa al final es de que, como el viaje fue realmente un viaje muy penoso, con tormenta y muy dificultoso, Lo clásico llegaron del Caribe, 3 días sí. tardes. Claro, llegaron 3 días tarde y ya no había huelga, obviamente, y el ejército ya los estaba esperando. Tan es así que de las fuerzas de aproximadamente 80 hombres, algo por ahí aproximadamente, terminan quedando solo 18. Porque Muy algunos son poquitos, encarcelados, sí. otros son ejecutados, y los últimos 18 se internan aquí donde estamos, que es la Sierra Maestra. Y bueno, a partir de ahí, estos 18 hombres empiezan a reorganizarse, y lo que pasa es que, en primer lugar, el gobierno de Batista dice que han muerto, ¿no? La primera noticia que sale a los medios dice: Fidel Castro y sus compañeros han fallecido, ¿no? Los hemos matado. Y esto obviamente que a las personas pues les cayó un poco mal, porque como que ya de esa manera el movimiento revolucionario para sacar a Batista del poder pues se había perdido. Lo que pasa es que algunos días más tarde el movimiento de Fidel Castro con la guerrilla realizan su primer ataque. Entonces no es que estaba muerto, estaba escondido. Estaba de Y parranda. peor aún, días más tarde Fidel Castro realiza una entrevista a un diario estadounidense. Y esto salió en primera portada en Estados Unidos, lo cual fue un golpe contra el gobierno de Batista. Pero ahora, Daniel, tú que estás más al tanto, yo hasta esta parte me quedé. Y después, ¿cómo es que, siendo un grupo tan pequeño, se han terminado convirtiéndose en una superorganización? Mira, cuando hemos llegado yo he visto a muchísimos hombres ahí apoyando el movimiento revolucionario. Más de 18, claro, ¿no? Es que, Jorge, esto que mencionaste, esta aparición de Fidel Castro en el New York Times, o sea, uno de los diarios más importantes, si no de Nueva York, de todos los Estados Unidos, hizo que él se volviera muy popular. Y muy aparte, el régimen de Batista, que era autoritario, era muy sangriento, hacía también que cada vez una mayor cantidad de gente dijera: oye, ¿por qué no apoyar pues a estos revolucionarios, ¿no? Que están luchando contra esta dictadura, esta tiranía. Y es así pues que empiezan a plegar cada vez más fuerzas. Tanto así, Jorge, que en julio de este año donde estamos, de 1957, ¿qué pasó? Ocurre un asesinato, el asesinato de una persona llamada Frank País en la zona de Santiago de Cuba, que es una ciudad de Cuba justamente, ¿no? Y esto ya como que es la gota que derrama el vaso entre la gente. Dice: oye, ya basta, ¿no? Le dice al gobierno de Batista: basta de matar a los disidentes, a la gente que no está de acuerdo contigo. Y esto empieza a hacer que el movimiento, que la revolución que está planeando Fidel Castro empiece a tener mayor apoyo. Y al mismo tiempo que la gente empiece a estar más en contra del gobierno de Batista. Luego, ya en esta época, Jorge, ya para fines del año 1957, es que ya el movimiento de Castro va a crecer tanto que van a empezar a aparecer en diferentes ciudades y pueblos, y a partir de aquí de la Sierra Maestra, que está al sur de Cuba, van a tratar de acercarse ¿a dónde? A la capital, que es La Habana, que está al otro extremo de Cuba, al norte. Si tú ves el mapa, Jorge, Miami y La Habana están ahí casi a la misma altura. Y en este caso, pues ellos empiezan a plegar más apoyo de la gente que está en el campo, de gente que está contra el régimen de Batista, y van subiendo cada vez más al norte, hasta que pues finalmente, ¿qué pasa? En el año 1958 las tropas cubanas ya finalmente son prácticamente derrotadas en la Sierra Maestra, en esta zona. Tratan de lanzar un ataque final, pero aún así los revolucionarios logran vencerlos, y ya para agosto del 1958 es que las tropas cubanas dicen: ¿saben qué? Ya vámonos porque ya no podemos luchar contra ellos. Tanto así que ya para noviembre de este año, el régimen de Batista, muy desesperado, ¿qué hace? Celebra unas elecciones, pero unas elecciones fraudulentas. Tanto así que ¿quién gana? El primer ministro de Batista gana las elecciones. La gente dice: obviamente esto no nos lo vamos a creer, esto es un fraude, esto es mentira. Y ya para el año nuevo de este año, de 1958, para el 31 de diciembre, Batista, ¿qué hace? Huye de Cuba, se va a la República Dominicana, y 2 días después, el 2 de enero de 1959, es que Fidel Castro, junto con todos sus hombres, sus revolucionarios, finalmente hacen su entrada triunfal en La Habana. La revolución de Castro había triunfado.
Bueno, mira tú, al final Fidel Castro en apenas 2 años logra organizar a todas las personas y terminan sacando del poder a Batista. Pero aquí hay algunas cuestiones importantes que son súper claves para el éxito de Fidel Castro. En primer lugar, Fidel Castro, que era una figura realmente muy, muy carismática, ¿no? Sí. Parte del éxito que le corresponde es por el carisma que él tiene, pero también por el carisma de los acompañantes que él tiene. Entre ellos el argentino Ernesto Che Guevara, que es muy conocido en toda la América, porque incluso estuvo aquí también en el Perú. Ujú. Y además, lo que pasa es que Fidel Castro también fue muy inteligente. En primer lugar, uno de los instrumentos que va a utilizar para poder llegar a todas las personas es la radio. Y tú te preguntarás, ¿pero qué tan importante puede ser la radio? Lo que pasa es que, claro, en ese tiempo no existía Twitter, no existía Facebook, No existía televisión, en no Cuba al existía menos. eso. Pero sí existía radio y las personas tenían acceso a la radio. Entonces, las fuerzas revolucionarias, una vez que llegan a Sierra Maestra, crean su propia emisora y a través de esa propia emisora empiezan a realizar programas y enviar mensajes, y esto poco a poco va calando en la memoria de las personas. Otra de las cosas que va a realizar Fidel Castro es que, aunque hoy día todos sabemos, y además lo vamos a conversar en otros episodios más adelante, que Cuba es socialista, en realidad los primeros movimientos o las primeras ideas que tenía Fidel Castro, claro que eran ideas de izquierda, pero no estaba afiliado al Partido Socialista de Cuba. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que llega y Fidel Castro se da cuenta que cuando recién llega las fuerzas obreras, es decir, los sindicatos, no lo estaban apoyando del todo, él va a sentarse a conversar con el Partido Socialista, quienes en un primer momento tampoco estaban muy de acuerdo con lo que venía haciendo Fidel Castro en el sentido de tomar las armas, ¿no? Y de hacer acciones de guerrilla. Se va a sentar a conversar con ellos y les va a proponer de que a cambio de que el Partido Socialista se adhiera a la causa guerrillera de estas fuerzas revolucionarias, él les iba a brindar una puerta y los iba a colocar en puestos claves, tal y como pasó. A partir de este momento, dirigentes socialistas empezaron a ocupar cargos claves en las Fuerzas Armadas Revolucionarias o el movimiento revolucionario que estaba organizando Fidel Castro, y que de esa manera recién pudo expandirse a nivel nacional y pudo llegar cada vez a más personas. Hay que tener en cuenta también que en un primer momento incluso los propios campesinos obreros no terminaban de convencerse con el movimiento de Fidel Castro. Entonces fue un proceso en apenas 2 años, es cierto, pero fue un proceso de distintos movimientos que va realizando estas fuerzas para poder, primero, calar en la gente, que la gente se siente identificada con este movimiento, y luego por fin derrocar a Batista. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que Batista tenía el apoyo de Estados Unidos en un primer momento. Tan es así que Estados Unidos le enviaba armamento a Batista, con lo cual podía contener las fuerzas rebeldes. Pero llega un momento en el que Batista pierde este apoyo de Estados Unidos, y al perder el apoyo prácticamente ya no hay forma de que él pueda salvarse. Una de las últimas cosas que le ofrecen a Batista es poder salir del país. Pero él no aceptó porque decidió enfrentarse a Fidel Castro, pero bueno, los resultados al final no le fueron buenos, porque hasta terminó huyendo del país y Claro. falleció en otro país, falleció en España. Ahora, todo lo que hemos explicado explica también por qué es que el movimiento de Fidel Castro, una vez que llega al poder, se gira al socialismo de la Unión Soviética. Cuando todo esto pasa, la Guerra Fría estaba comenzando. Pero en Cuba existía el problema de quién al final va a hacerse con el poder, porque dentro del poder revolucionario que había logrado tomar Fidel Castro habían pequeños grupos. Tan es así que él ni siquiera fue nombrado el primer presidente, él fue nombrado el comandante general del ejército. Pero ¿qué pasa? Que meses más tarde, misteriosamente, algunos de sus allegados, generales del movimiento revolucionario, que ahora ya se había convertido en el ejército revolucionario, fallecen. Fallecen en circunstancias poco claras. Y a partir de este momento, los cuadros del movimiento socialista que había puesto en la etapa de la revolución cobran mayor protagonismo, y es ahí cuando Fidel Castro ya se declara socialista y que quiere pertenecer al bloque de la Unión Soviética, y esto va a originar mayores desencuentros con Estados Unidos. Tan es así que Estados Unidos les dice, ¿sabes qué? Voy a sancionarlos económicamente, y son sanciones que incluso hasta el día de hoy se mantienen. Pero la historia de Cuba, Estados Unidos y la Unión Soviética no va a terminar aquí, porque va a tener varios episodios que los vamos a tratar más adelante.
Ahora, Jorge, creo que para concluir nada más debemos mencionar que si bien el régimen de Batista, que fue el que estuvo antes de Castro, fue una dictadura, una tiranía, mataban a la gente que simplemente estaba en contra de este régimen, lo cual es algo terrible, pues es lamentable que al final pues el gobierno de Castro también terminó siendo una dictadura. Fidel Castro estuvo en el poder por más de 40 años y él en un momento, cuando estuvo en la Sierra Maestra en el año 57, firmó junto con otros líderes de su revolución un documento en donde se comprometía, como que a medias, leyéndolo bien, a celebrar elecciones una vez que estuvieran en el poder. Queremos elecciones, pero elecciones libres, que no sean perjudiciales para nuestro país. Pero una vez que llegan justamente al poder en Cuba, ellos dicen, pero las elecciones han sido perjudiciales antes. Miren a quienes hemos elegido, puros corruptos, puras personas que no se preocupan por el país, así que mejor no lo hagamos. Y recién celebran una suerte de elecciones que hay dentro de los países con gobiernos de este tipo comunista, socialista, en el año 74. Y donde obviamente, pues, ¿quién queda? Fidel Castro. Así que bueno, al final lo que prometía ser una solución a la dictadura de Batista termina convirtiéndose también una dictadura, pero de otro color político. Así es. Pero bueno, vamos a parar el viaje de hoy día y ahora sí, vamos con las actividades. Y la primera pregunta de las actividades es, ¿qué problemas aquejaban a Cuba durante el gobierno de Fulgencio Batista? La segunda pregunta es, ¿cuál fue la estrategia que utilizó Fidel Castro para el éxito de su movimiento revolucionario? Y la tercera pregunta es, ¿cómo crees que una dictadura puede perjudicar a una nación y sus habitantes? Muy bien amigos, hemos llegado al final de esta edición de Stalkers. Recuerden que si les ha gustado este episodio, no duden en compartirlo y además pueden encontrar otros episodios en Spotify o en YouTube. Ahora sí, Daniel, nos vamos. Nos vamos para la banda y no volvemos más. Porque la vida es un carnaval. Vamos. Stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad, podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a stalkers@gmail.com. Y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.